Muy bien, buen día a todos. Vamos a comenzar con oración. Padre, gracias por este hermoso día que tú nos das. Y sabemos que cada día es hermoso porque te conocemos a ti, porque habitas en nosotros. Señor, y te pedimos que en este día tu palabra sea revelada a nuestras vidas, que al estudiar estos libros del Nuevo Testamento de tu palabra podamos conocerte mejor cada día. Señor, bendice este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, la vez pasada nos quedamos estudiando el Evangelio de Juan. No logramos terminar, vamos a terminar el día de hoy y les pido que para la próxima clase que vayamos a tener lean Segundo de Lucas. ¿Cómo Segundo de Lucas? Pues sí, el segundo escrito de Lucas conocido como Hechos. ¿Sí? Quiero hacer un breve repaso de lo que vimos la vez anterior. En primer lugar, hablamos un poquito de la diferencia entre Juan y los demás evangelios. Dijimos que los primeros 3 evangelios eran más o menos, seguían la misma secuencia de eventos, el mismo tiempo, ¿sí? 2.5 años en el norte, 6 meses en el sur, o sea, el tiempo de ministración de Jesús, hasta que, pues, en el sur, por fin, en Jerusalén, lo toman, lo matan, ¿sí? Pero Juan no hace eso, ¿sí? Vimos que Juan lo que hace es que toma eventos que mayormente ocurrieron en el sur, ¿sí? Y básicamente vimos que esto ocurría cuando Jesús iba a las fiestas judías allá en Jerusalén, porque hay 2 o 3 festividades importantes, principales: la fiesta de Pascua, el de los tabernáculos, etcétera. Entonces los judíos generalmente en esas fiestas iban a Jerusalén, y Jesús, como buen judío, pues iba a celebrar las fiestas a Jerusalén, y ya estando allá, pues se topaba con muchas personas con las que tenía discusiones. Esa es otra diferencia que vimos, que en los primeros 3 evangelios hizo muchos milagros y dijo muchas enseñanzas, pero en el evangelio de Juan nada más hizo 7, o se registran 7 milagros, y de esos 5 son totalmente nuevos, que no aparecen en ningún otro lugar. Y las enseñanzas, si podríamos llamarles así, no eran enseñanzas a grandes grupos de personas, sino que eran interacciones personales. Por ejemplo, con Nicodemo y con otras personas que, aunque eran parte de un grupo grande, pues en Juan no le tenemos a él hablándole al grupo, sino a personas dentro del grupo. Entonces son diferencias notables con Juan y los demás evangelios. Y entonces Juan, la otra diferencia es que Juan toma los milagros de Jesús, pero no los llama milagros, los llama señales, porque las señales apuntan a Jesús, o su intención de Juan, como vamos a ver, es que estas señales, que son 7 señales, apuntan a que Jesús es quien dijo que es el Dios único, el Hijo de Dios único y verdadero, el Dios unigénito. ¿Se acuerdan de esa palabra que le dijo a Nicodemo? ¿Sí? Vimos también que en Juan es un poquito diferente, en el Evangelio de Juan, porque muchas veces tenemos a Jesús hablando con alguien en tercera persona, y eso es muy diferente, ¿sí? Como cuando habló con Nicodemo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo dice Juan 3:16? De tal manera, ¿quién estaba hablando? Jesús, en el Evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, o sea, se refirió a sí mismo como su Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea, ¿sí? Hablando de sí mismo, o cuando menos así lo registra Juan. Porque vimos que Juan no está necesariamente citando una conversación textual,
sino que él da el contexto de una conversación y dentro de la conversación Juan le mete el significado de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces son cosas que vemos en el Evangelio de Juan que son muy diferentes a los demás. Pero regresando al propósito del Evangelio de Juan, es que él quiere, Juan, quiere demostrar o quiere apuntar o quiere que las personas que lean el Evangelio se den cuenta que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Y esa palabra es muy importante, unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Bueno, que comparte la misma genética. Porque ustedes recordarán, cuando estudiamos el libro de Lucas, un día Jesús se lleva a sus discípulos, empieza a subir el monte Hermón a un lugar que se llamaba en aquel entonces Cesarea de Filipos. Y allá, en ese lugar, era un lugar donde adoraban a dioses y había una estatua del dios Pan, que era un dios que se hacía pasar como humano, ¿sí? Y después había una estatua del César, que era un humano que se hacía pasar como Dios. Y por eso Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Sí? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Juan toma esa idea y la expande un poquito más y dice, él es el unigénito Hijo de Dios. Porque recordarán que en el Antiguo Testamento hay muchos lugares en la Biblia donde está la terminología de Hijo de Dios, que se refiere a seres angelicales. Hijo de Dios. Está en Salmo 82, en Salmo 89, en Job, creo que es el capítulo 2, está en Job 38, está en muchos lugares donde aparece esa frase, hijos de Dios, que tienen que ver con seres angelicales que son parte, que se les conoce como la corte celestial. Y entonces, Juan lo que está tratando de comunicar es que este no es como esos hijos de Dios que ustedes conocen del antiguo, de su Biblia. No existía el Nuevo Testamento todavía, ¿sí? Entonces, por eso es que Juan dice, no, este es el unigénito Hijo de Dios, comparte la misma genética, ¿sí? Es igual a Dios en esencia, en poder, en gloria. Ningún otro Hijo de Dios de los que aparecen en la Biblia antes de Jesús pudo haber hecho estas 7 señales o milagros, porque no eran milagros chiquitos como sanar a alguien de una enfermedad o expulsar un demonio, ¿sí? Esos son, no me acuerdo si lo mencioné o no, esos milagros muchas veces se consideran psicosomáticos. Mencioné esa palabra la vez pasada, ¿no? Bueno, hijo, ya me estoy desviando. Ok, pero el caso es que muchas veces hay ciertos tipos de milagros que las personas que no creen en los milagros dicen, eso, o sea, sanó porque creyó que iba a ser sanado y su misma fe causó que han escuchado cosas así. O sea, no fue un milagro, fue porque la fe de la persona causó que sus síntomas se vayan, ¿sí? O a veces cuando echan fuera un demonio, hay personas que se dedican a estudiar exorcismos. ¿Y qué se dedican a hacer? A buscar evidencia de que no haya sido algo sobrenatural, sino de que fue una experiencia psicosomática, o sea, mental. ¿Okay? Entonces, por eso es que Juan no incluye milagros chiquitos que pudiesen ser explicados como algo que, pues cambió la persona y pues fue todo en su mente. Estaba mal, se sentía mal y ahora se siente mejor y se lo atribuyen a Dios, pero era algo mental. No ese tipo de milagros hay en Juan. El tipo de milagros que hay en el Evangelio de Juan es que cambia agua en vino, resucita a Lázaro,
Le da de comer a 5,000 con 2 panes y 3. ¿Quién puede hacer eso? Ningún humano. ¿Sí? Bueno, pero me estoy adelantando un poco. Ok, vamos a ver, porque esto es el objetivo de Juan. Está tratando de decir, este Jesús es totalmente otra cosa. No ha habido ningún humano como él, porque él en efecto es Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, él da a entender en su escrito de que ningún hijo de Dios puede hacer, ningún ángel, ningún ser que haya inclusive venido del cielo, pudo haber hecho milagros como los que hizo Jesús. Por eso es que les llama señales que apuntan a la divinidad de Jesús. Pero al mismo tiempo, el Evangelio de Juan es el que más describe la humanidad de Jesús. Es el que más describe la humanidad de Jesús. Y Juan escribe para que al continuar creyendo o al continuar teniendo fe en el Hijo de Dios, entonces tendremos vida por el poder de su nombre. Así que el tema principal del Evangelio de Juan es la fe. ¿Sí? Y hablamos la vez pasada de que casi 100 veces se utiliza la palabra fe en el Evangelio de Juan. Y la fe, dijimos, tiene 3 componentes. ¿Sí? Y cuando entendemos la fe en estos términos que estoy describiendo, entonces no hay ninguna duda, ¿sí?, de que en cuanto a la salvación, si se pierde o no se pierde, la salvación no se pierde si entendemos la fe. ¿Okay? La fe tiene 3 componentes o secuencias. La primera parte de la fe siempre es una creencia. Llegamos a creer que Jesús es quien dice ser. Llegamos a creer que las escrituras o lo que la palabra de Dios dice es verdad. ¿Sí? Esa es la primera fase de la fe. Todos nos acercamos a Dios y creemos. Pero llega un momento en nuestras vidas cuando pasa de creencia a algo más. Cuando pasa de creencia a una rendición o a un sometimiento de nuestras vidas, de nuestras finanzas, de nuestros matrimonios, de nuestra familia, de nuestros trabajos, de nuestras posesiones, todo lo que somos y tenemos, se lo entregamos a Dios. Hay muchos que creen que no hacen eso. De hecho, la mayoría de los que creen no hace eso. Creen, pero siguen viviendo sus vidas como ellos quieren. ¿Sí? Pero la segunda fase de la fe es que pasa de creencia a acción. La primera es intelectual, en la mente, creo. La segunda es, wow, vivo diferente. Y la tercera fase o secuencia en la fe es que esa rendición, esa acción de vivir diferente es algo continuo. Todos los días de tu vida. ¿Sí? Por eso digo que la fe no se pierde si lo entiendes así. ¿Okay? Uno que tiene una fe genuina tendrá la fe genuina hasta el final de su vida. ¿Okay? Si se descarrila o le sucede algo o le pasó una tragedia o se enfermó o le dio una enfermedad terminal o lo que sea y deja la fe, ¿qué quiere decir? No era una fe genuina. Era una creencia que buscaba recibir beneficios. ¿Ok? Y me temo que las iglesias hoy día están formando a cristianos que no son cristianos genuinos. Simplemente son creyentes que buscan tener beneficios a través de la fe. ¿Ok? Bueno, de eso hablamos la semana pasada. Les invito a verlo en las redes sociales, en YouTube. Y pues hoy vamos a comenzar hablando, bueno, ya fue una introducción larga, pero hoy vamos a comenzar hablando acerca de del otro tema que aparece en Juan y es la verdad, ¿sí?
¿qué es la verdad? Preguntó Poncio Pilato. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Estaba ahí Jesús y dice, ¿qué es la verdad? Y esta es la pregunta que la cultura se hace hoy día. Y como no conocen la respuesta a esa pregunta, se crean ellos mismos su propia verdad. Por eso es que estamos viviendo la era del movimiento LGTBQRSTVW. Le siguen agregando letras, ¿sí? Eso es lo que vemos en los gobiernos de la tierra, que quieren atribuirse la autoridad de que solo le pertenece a Dios, y cuando deciden que el matrimonio puede ser entre dos hombres, entre dos mujeres, entre dos hombres y una mujer, y llaman a eso matrimonio, ¿sí? Tuercen el diseño original, creando sus propias versiones de la verdad. Por eso, pero cuando uno trata de hablar con personas así y le dice la verdad que contiene la palabra de Dios, entonces te tachan de fanático, misógeno, transfóbico y quién sabe qué tantas otras cosas te dicen. Pero esa es la cultura de hoy. ¿Qué es la verdad? Bueno, tú tienes tu versión de la verdad, yo tengo la mía, no te metas conmigo. ¿Sí? Así es como te dicen. Lo asombroso es que cuando Pilato hace la pregunta, tenía la respuesta a 2 metros enfrente de él, ¿sí? Porque la verdad no es una filosofía, no es una creencia, no es una autopercepción, es una persona. ¿Okay? Y entonces, si quieres conocer la verdad, necesitas tener una relación personal con la verdad, con la persona, con Jesucristo. ¿Sí? Pero así como hemos el día de hoy, en el siglo XXI, pervertido la verdad de la palabra del Evangelio, ¿sí? Lo mismo habían hecho en el tiempo que escribía Juan. Habían errores dentro de la iglesia, aún en el tiempo de Juan. ¿Sí? Y entonces Juan escribe para disipar y corregir errores en la iglesia de Éfeso y sus alrededores mayormente, que es donde Juan vivía. Y estaba Éfeso y alrededor de Éfeso habían otras 6 ciudades que era como que la ruta de los carteros, los que iban a distribuir cartas. Éfeso, Tiatira, Pérgamo, ¿se acuerdan de esas ciudades? ¿Dónde aparecen esas? Sardis, aparecen en el libro de Apocalipsis, porque esas son las ciudades que, vamos a decir, si Éfeso era la capital del municipio, ¿sí? Entonces las demás ciudades eran como los pueblos que pertenecían a esa cabecera municipal. Bueno, el caso es que habían errores. ¿Cómo, pastor? ¿Y qué tipo de errores podrían haber si estaba apenas iniciando la iglesia? Bueno, habían 2 grandes errores. ¿Sí? Y necesitamos entender, no sé si ustedes saben, que no solamente están los 4 evangelios que aparecen en la Biblia. Hay un montón de otros evangelios que se escribieron, que no aparecen en la Biblia. ¿Sí? El evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Felipe, el evangelio de Judith, de Tobit, el evangelio de José el carpintero. Un montón de evangelios y escritos que hubieron en aquel entonces. ¿Sí? Y con historias muy raras. Por ejemplo, en uno de los evangelios dice que Jesús estaba jugando de niño, alguien pasó y lo empujó y entonces Jesús lo maldijo con lepra. En otro de los evangelios hay otra historia donde Jesús hacía pajaritos con lodo y con barro y después les soplaba y se convertían en pájaros reales y se iban volando. Historias que nunca hemos escuchado, que no fueron
¿verdad? Porque la realidad es que muy probablemente Jesús no hizo ningún milagro antes de los 30 años de edad. ¿Por qué? Porque no podía hacer milagros, necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Y eso ocurrió cuando fue bautizado, cuando tenía 30 años. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, estaba limitado como humano. ¿Okay? Bueno, hubieron dos cosas en específico que se dijeron de Jesús que eran falsas. Así que Juan escribe su evangelio para corregir esos dos errores. El primer error, si puedes poner la diapositiva, bueno, aquí hay uno. Habían elevado las enseñanzas de Juan el Bautista. O sea, elevaron a Juan el Bautizador a una posición incorrecta. Pastor, ¿y dónde dice eso? Bueno, necesitamos hacer un poquito de historia y necesitamos aprender a leer entre líneas. Cuando leamos la Biblia, cuando leemos algo, necesitamos preguntarnos por qué escribió esto, ¿sí? Y las razones por las que Juan escribe, ahorita se los voy a mostrar, van a ser evidentes. El caso es que en Éfeso, ¿alguien sabe quién fundó la iglesia en Éfeso? El apóstol Pablo. Muy bien. El apóstol Pablo empezó a viajar llevando el mensaje del evangelio del reino a toda esa región, y en Éfeso es el lugar donde se quedó más tiempo. En todos los lugares llegaba, estaba unas semanas, un par de meses, establecía un grupo de creyentes y se iba a otra comunidad, En Éfeso no fue así. En Éfeso se quedó más de 2 años. Se cree que se quedó allá 2 años y medio. ¿Y por qué se quedó 2 años y medio? Pues no sé, pero yo creo que una de las razones era porque tenía que traer una corrección a algo que había en Éfeso. Éfeso era el centro de la adoración a Diana, pero no era eso. En todos los lugares griegos había adoración a dioses. El problema en Éfeso es que había un grupo de personas que eran seguidores de Juan, ¿sí? A lo mejor habían formado su iglesia, San Juan Bautista. ¿Eh? ¿Y cómo sé eso? Pues lo primero que hizo Pablo cuando llegó a Éfeso, encontró discípulos. Vean cómo dice Hechos 19. Hechos 19, ahí lo dice donde está en la pantalla. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos, ¿quiénes? Discípulos, perfecto, todo va bien. En todas las regiones, Pablo iba y él establecía discípulos. Aquí llega a Éfeso y habían discípulos. ¿Estamos entendiendo? Siguiente. Entonces les dijo, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestaron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. Ahí hay un gran problema. Entonces Pablo les dice, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, a ver, vamos a aclarar esto. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, enseñando que iba a venir alguien después de él, es decir, Jesús. Cuando ellos escucharon eso, escucharon que había otro que iba a venir. ¿Qué hicieron? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues que las personas de Éfeso conocían enseñanzas de Juan el Bautista, pero no sabían nada acerca de Jesús. Habían sido bautizados en Juan. O sea, ni siquiera habían sido bautizados como creyentes en Jesucristo. Si hubiesen
si hubiesen sido, estoy tratando de ver la secuencia de verbos, si hubiesen sido bautizados como creyentes en Jesucristo, okay, Pablo hubiese dicho, ok, ¿saben qué? El Espíritu Santo es esto, es aquello, y reciban el Espíritu. No hizo eso. Trajo una corrección tal que ellos se tuvieron que bautizar en el nombre de Jesús, porque no en ese nombre se bautizaron. ¿Sí? Quiere decir que su primer bautizo fue a lo mínimo erróneo, pero muy probablemente era fraudulento. ¿Por qué digo fraudulento? Pues porque debió haber alguien allá, había alguien que enseñaba cosas equivocadas y elevaba a Juan el Bautizador por encima de Jesús y después hacía bautizos en el nombre de Juan. O sea, tenía su secta de los sanjuanistas o la secta de San Juan Redentor. Es medio broma, pero es serio. Les digo que había alguien que tenía un grupo de discípulos que enseñaba cosas de Juan y bautizaba en nombre de Juan, no en nombre de Jesús. Juan había muerto 20, 25 años antes. Y había ahí alguien predicando de Juan. Imagínense que el día de los bautizos diga yo, ¿te arrepientes de tus pecados? Sí, pues te bautizo en el nombre de Juan. Qué terrible. Bueno, no sabemos por qué, pero esta situación de los seguidores de Juan persistió aún después de que Pablo estuvo ahí 2 años y medio y él ya se fue a otro lado y llega Juan a vivir allá pero estas cosas persistieron. Y por eso es que años después, bueno, estimo yo que entre 5 y 10 años después de que Pablo fundó la iglesia, Juan escribe lo que conocemos como el Evangelio de Juan para corregir esta doctrina errónea. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? Pues en el Evangelio de Juan, cada vez que él menciona a Juan el Bautista, le da menos valor a Juan y le da más valor a Jesucristo. ¿Okay? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice Juan, o sea, no nos confundamos con los Juanes. ¿Okay? Voy a simplemente decir el bautizador y voy a decir Juan el apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, el apóstol dice, Juan no era la luz, sino que apuntaba a aquel que iba a ser la luz. En otro lugar escribió que Juan el Bautista no hizo milagros y se entiende que como Jesús hizo estos 7 milagros, era mucho mayor, muy superior que el Bautista. Es más, Juan el Bautista mismo dice, yo debo menguar para que él crezca. ¿Ok? Entonces, en otro lugar dice Juan, él es el novio, yo soy el amigo del novio. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? O sea, en cada lugar donde se menciona al Bautista, en los escritos de Juan, él le da menos valor a Juan el Bautista y levanta el nombre de Jesucristo. ¿Okay? Ahora, este no es el origen de la iglesia bautista. Muchos creen que ahí se originó la iglesia bautista. No, la iglesia bautista se originó en la época de las reformas del siglo XV y XVI. Pero bueno, la veneración a Juan el Bautista era uno de los errores doctrinales. ¿Sí? Pero no solo el problema era que le daban mayor valor a Juan que a Jesús, sino que no entendían bien en Éfeso quién era Jesucristo. Por lo mismo, que no se predicaba o enseñaba correctamente acerca de Jesús. Entonces Juan escribe el Evangelio para corregir el error, pero el error persiste hasta el día de hoy porque cada uno de nosotros ha sido influenciado por enseñanzas y por filosofía griega.
¿Y qué tiene que ver la filosofía griega? Pues muchísimo, porque la mentalidad griega separa lo temporal de lo eterno, separa lo secular de lo sagrado, y es totalmente erróneo, ¿sí? Y eso influye hasta el día de hoy en nuestra manera de pensar, porque hasta el día de hoy el cristiano promedio tiende a separar lo secular de lo sagrado. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Aquí les va un ejemplo. No les voy a pedir que levanten su mano porque en eso los va a poner en evidencia. Pero ¿cuántos de ustedes creen que el trabajar en una iglesia, el ser pastor de una iglesia, es más importante ante los ojos de Dios que trabajar como intendente de una escuela o como albañil o como chofer de Uber? Asignamos valores distintos y eso es incorrecto. Eso es una influencia griega donde separamos lo espiritual de lo terrenal. ¿Sí? El valor que uno tiene no es por el oficio que uno tiene o el trabajo que uno tiene. ¿Okay? El valor que uno tiene ante los ojos de Dios es porque ha sido santificado. Y diariamente ha sido justificado, de acuerdo a Romanos. Hemos sido justificados por la fe y diariamente somos santificados. ¿Ok? De ahí es nuestro valor delante de Dios. No es mayor un pastor que cualquier otra persona. ¿Sí? Eso es diferencia de responsabilidades. ¿Eh? Soy más responsable ante Dios por ser pastor. ¿Eh? Pero no soy más espiritual por ser pastor. Puede ser igual o más espiritual un chofer de Uber, un albañil, que un pastor o que uno que toca en el grupo de alabanza. ¿Okay? Entonces la influencia que hemos recibido de los griegos y su manera de ver el mundo nos afecta hasta el día de hoy. Entonces, separamos lo temporal de lo eterno, lo terrenal de lo celestial, y muchas veces lo hacemos con respecto a la persona de Jesús, porque los griegos, como no en su mente no les cabe esta idea de que lo celestial y lo terrenal se unan en una persona, de que lo eterno y lo temporal se unan en una persona, ellos veían a Dios de una de dos maneras, ¿sí? O sea, a Jesús. Por un lado, si puedes poner... ok, ya lo pusiste. Bueno, por un lado, habían los que pensaban que Jesús era más divino que humano. ¿Sí? Los que piensan así dicen en realidad, bueno, Jesús parecía humano, se hacía pasar por humano, pero no lo era. O sea, claramente era Dios, tenía poderes, hacía cosas, sabía cosas que ningún hombre, ningún humano podría hacer o saber. ¿Okay? Entonces, el pensar que Jesús era Dios y no humano es una creencia que se llama docetismo. ¿Okay? En realidad es una palabra que significa fantasma. ¿Sí? Es la creencia de que Jesús conservó todos sus poderes, todas sus propiedades y simplemente se hizo pasar por humano, pero en realidad no era humano. Y como no era humano, pues no tenía que comer, no tenía que dormir, no tenía necesidades físicas, ¿sí? Tampoco tenía emociones ni sentimientos, ¿sí? Esa es una manera en que como tendemos a ver a Jesús. Otro, el siguiente, lo consideraban humano y no divino. Y allá hay dos vertientes. El primero es que por un lado están los seculares que no creen en la divinidad de Jesús
Pero por otro lado están los autollamados espirituales. No sé si alguna vez has escuchado a alguna persona, porque muchos artistas famosos dicen algo así como lo que les voy a decir. Dicen, yo no soy religioso, pero yo soy muy espiritual. ¿Han escuchado eso? Pues esa mentalidad griega. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, Jesús fue un humano que logró desarrollar la capacidad divina que cada uno de nosotros posee. ¿Han escuchado eso? Tengo que desarrollar la capacidad divina que yo poseo. Bueno, esto es algo que ocurría. Y que ocurre hasta el día de hoy cuando no le atribuimos a Jesús la posición que él se merece. Ahora, la segunda manera de ver esto, y esta es una manera muy cínica de verlo, es que habían aquellos que no creían en la divinidad de Jesús y simplemente dicen, no, Jesús fue un hombre que logró estafar a muchos con su habilidad. Esto de su supuesta resurrección, pues en realidad fue un invento de los discípulos para poder engañar a las personas y ganar dinero, hacer iglesias. Pero Jesús fue un hombre y murió, a lo mejor vivió, a lo mejor fue un hombre verdadero, vivió, murió y ahí se quedó. Alguien se llevó su cuerpo para que digan, wow, resucitó. Esto es lo que creen los ateos y los judíos no cristianos. Y hay una tercera herejía muy común el día de hoy, es que Jesús era parte humano y parte Dios, más o menos así como 50-50, que es la posición de los testigos de Jehová. ¿Sí? Era como un demidios o un semidios. ¿Y cómo piensan ellos? Bueno, porque en la Biblia aparece en Génesis 6, y después en el libro de Enoc lo vimos un poquito, vimos cómo, bueno, y la mentalidad es, si Dios el Altísimo, Dios Jehová, tuvo relaciones con una mujer, entonces, pues el hijo de la mujer es un demidios o semidios. ¿Ok? Y eso es lo que creen los testigos de Jehová. Sí, Jesús es así como 50% humano, 50% Dios. Y a veces pensamos lo mismo. Decimos, sí, Jesús fue humano y fue Dios. ¿Y en qué proporción? Pues 50-50, porque para nosotros el 100% es la medida. ¿Sí? Pero quiero que vean qué es cómo entienden ellos. Juan 1:1. Juan 1:1, la Reina Valera dice, en el principio era la palabra o el verbo, algunas versiones dicen el principio era el verbo, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ustedes conocen ese versículo. Vean cómo lo dice la traducción Nuevo Mundo, que es la traducción de los testigos de Jehová. Dice, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Entonces Juan escribe para recordarles a los cristianos que Jesús no era hombre sin ser Dios, ni era Dios sin ser hombre, y tampoco era como uno de esos otros hijos de Dios que aparecen ahí, que fue el resultado de ángeles con humanos, o sea, no era nada así. No, Jesús es, porque todavía vive, 100% Dios y 100% humano. Y entonces, siguiente, si puedes poner, las dos cosas que Jesús hace como 100% Dios y 100% humano es que Él nos revela a Dios. Él como Dios nos revela a Dios. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Si Él nos revela a Dios y como humano nos reconcilia con Dios. Ningún otro humano puede reconciliar a la humanidad con Dios porque todos los demás humanos son pecadores.
Jesús vivió una vida sin pecado, ¿sí? Fue el único perfecto ante Dios, ¿sí? Pero Jesús lo pudo hacer porque era 100% divino y 100% humano, 100% Dios, 100% hombre. ¿Eh? Y aún al día de hoy tenemos que pelear y contender por esta verdad dentro de la iglesia, porque los ataques dentro de la iglesia, aún el día de hoy, son de ese tipo. O es mayormente Dios o es mayormente humano, ¿sí? O es un demidios, un semidios, es 50-50, ¿sí? Yo espero que tú no adores a un Dios que es 50% Dios. ¿Eh? Entonces Juan escribe para decir al pueblo de Dios: yo lo conocí desde la infancia, me recosté sobre su hombro, no es un fantasma. ¿Eh? Era mi primo. ¿Recuerdan eso que vimos la vez pasada? Específicamente Juan es cuando menciona a las mujeres que estaban cuando fue crucificado Jesús. Los demás evangelios dan los nombres de las mujeres que estaban allá. Era María Magdalena, era la María, la otra María, eran tres Marías, imagínense. Las tres Marías estaban allá. Ok, María Magdalena, María madre de Jesús, María la esposa de Cleofas, ¿sí? Y Salomé. Y Salomé después se dice, creo que fue en Marcos, Salomé era la mamá de Juan y de su hermano Jacobo. Pero cuando Juan escribe esa escena, ¿sí?, él no nombra a su mamá. Él dice: estaba María Magdalena, estaba la otra señora y estaba la hermana de María, mamá de Jesús. O sea, su propia mamá no le pone nombre, dice ella era la hermana de María. O sea, era primo de Jesús. ¿Qué? Por eso es que Juan dice, él era humano. Yo jugué con él de niño. Era mi primo. Y Juan escribe y trata con la humanidad de Jesús. ¿Sí? Siguiente, Jesús es el más humano de los 4 evangelios. ¿Sí? Y vemos que en Juan es donde se toca el tema de los sentimientos de Jesús. Ahí en Juan escribe cuando estaba parado afuera de la tumba de Lázaro, el versículo más corto, Jesús lloró. ¿Sí? Juan es el que nos dice que Jesús tenía hambre y sed, necesitaba comida y necesitaba agua. Jesús se cansaba, como muchos, necesitaba descansar. Jesús sudó gotas de sangre por el estrés que estaba pasando porque lo iban a matar. ¿Sí? Y una de las cosas que más resalta la humanidad de Jesús es su vida de oración. ¿Por qué su vida de oración? Pues si él fue Dios aquí en la tierra, no necesitaba ninguna oración, él era Dios. No necesitaba ni pedirle a nadie lo que debía hacer, ni pedir por sus discípulos, ni rendir cuentas de su vida, ni como Dios no tenía que hacer nada de eso. Como humano necesitaba de Dios, como tú y como yo. Tenía poderes limitados, no sabía todo, no podía hacer todo. Así que Juan nos describe la humanidad de Jesús, pero al mismo tiempo describe su divinidad, y para eso escoge 7 milagros. Y él los llama señales porque apuntan precisamente a su divinidad. O sea, no hay ningún milagro chiquito, como mencioné. No echó fuera, en Juan no aparece que echó fuera a ningún demonio. Y el único lugar donde Jesús sana a alguien en el Evangelio de Juan no estaba presente. ¿Se acuerdan? El hijo del
del centurión romano. Y le dice, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero yo sé cómo funciona la autoridad. Tú di la palabra y va a ser hecho. Y Jesús se maravilló de su fe. Pronunció la palabra y cuando este hombre llega a su casa ya estaba sano. Es el único milagro o señal donde sana a alguien, pero lo hizo a distancia. ¿Ok? Cambió el agua en vino. Sanó a un paralítico de nacimiento. Sanó a un ciego de nacimiento. O sea, no es lo mismo sanar a uno que fue ciego porque tuvo un accidente y después le hace algo ahí Jesús y mira, en el nombre y vuelve a ver otra vez porque otra vez ahí algo le pasó y regresó a la vida. O sea, no fue un así de nacimiento. Y resucitó a un muerto, a Lázaro. Estas cosas señalan que Jesús era Dios, no era simplemente un humano. ¿Sí? Entonces, en el Evangelio de Juan, rápidamente, ya se nos acaba el tiempo, existen 7 señales que apuntan a que Jesús es el Hijo de Dios, unigénito, pero no solo eran 7 señales de milagros, sino eran 3 tipos de 7 señales. ¿Sí? Vimos los siguientes, si puedes poner. Ok, muy bien. Además de los milagros, hay 7 testigos que dicen, que reconocen en el Evangelio de Juan que Jesús es el Dios o el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios. Y estos, junto con los milagros, señalan a Jesús como el Hijo de Dios. Está Juan el Bautista, está Jesús mismo, está Natanael, está Pedro, está Tomás, Mateo y Juan, el autor del Evangelio. Cada uno de esos 7 en algún momento dicen, Él es el Hijo de Dios. 7 testigos. Pero no es lo único que atestigua. No solo son milagros, no solo son testimonios de personas, sino que hay 7 frases que Jesús dice que se atribuye a sí mismo como Dios. Y estas son las frases del yo soy, yo soy. Solo Dios puede decir yo soy. Y Jesús dijo 7 veces, yo soy el pan del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid. ¿Sí? Así que en Juan tenemos 3 sietes, ¿lo pueden ver? Que dan testimonio de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. 3 sietes. 7, 7, 7 es perfecto. Cualquier cosa menos sería imperfecto, como por ejemplo 6, 6, 6. El número de Dios es 7, el número del hombre es 6. ¿Ok? Entonces, 777 es la manifestación de la perfección de Jesús, 100% humano, 100% divino. 666 es la manifestación del hombre que intenta ser como Dios. ¿Ok? Y en un escrito más adelante, Juan precisamente usa esa numeración, el 666. Solo que Juan no se lo inventa, el 666. Lo sacó del Antiguo Testamento, era una referencia a Salomón. Ahí aparece en el Antiguo Testamento. Pero no estamos hablando de eso hoy. Muy bien, se los dejo para que chequen. Y Juan dice, por esto escribí, para que ustedes puedan seguir creyendo en Él, sin importar lo que el mundo, la cultura o las circunstancias dicen.
y para que ustedes al continuar creyendo, entonces puedan tener continuamente vida eterna. Creo que eso lo leímos en Juan 10:28, creo. Ahí está. Y Juan dice, yo y varias personas atestiguamos de que Jesús es precisamente esa persona. Él mismo dijo 7 veces que Él era esa persona y además hay 7 milagros que atestiguan de que Jesús es el Hijo de Dios, porque nadie más puede hacer eso. ¿Okay? Bueno, esto concluye el estudio de Juan y yo les invito para la siguiente vez que lean el libro de segundo de Lucas, conocido también como Hechos. De principio a fin, yo les animo a que lo hagan en una sola sentada. Si pueden, les va a tardar como 30 minutos, cuando mucho, leerlo de principio a fin. Ni es importante que lo leamos porque hay cosas muy interesantes que van a salir allá. Ok, pues Padre, gracias por este tiempo. Te pido que esta semilla de tu palabra pueda hacer raíz en la vida de cada persona, Señor. Que junto con estos 3 grupos de 7, también nosotros mismos podamos dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo único, unigénito, el Hijo de Dios, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.